Hoy es 21 de febrero de 2016 y esto es el podcast de Fernando Díaz Villanueva. Sí señor, es mi son, cómo no, bailador, vengo a ser son. Os hablaba el otro día de que en Venezuela estaba la cosa que arde y lo decía básicamente porque Maduro había tomado una decisión muy complicada, tan complicada como que no se tomaba desde hacía casi 30 años. Me refiero a subir el precio de la gasolina. A los españoles eso de subir el precio de la gasolina nos resulta un poco extraño porque hace ya muchos años que la gasolina no la sube o no la baja el gobierno. Yo sí lo recuerdo, hace ya bastante tiempo, cuando el gobierno decidía el precio de la gasolina. Era una cosa común y salían los telediarios por la noche, recuerdo, y la gente se cagaba en todo, decía, no, la van a subir la gasolina a 3 pesetas, ¿no? Bien, eso se terminó cuando se liberalizó el monopolio de hidrocarburos, de distribución de gasolina y de venta de gasolina. En España hubo un monopolio de ese tipo hasta hace no tantos años, no lo sé cuánto, pero 15, 20 años. En España teníamos exclusivamente una proveedora de gasolina que era Camsa. Era una compañía, la compañía arrendataria de petróleos, que provenía de la dictadura de Primo de Rivera y que desde entonces se había mantenido durante, 70 u 80 años. Y en los años 90 eso se liberalizó. Bien, en Venezuela siguen con la misma. Con la diferencia de que Venezuela es un país productor de petróleo, tiene su propia empresa petrolera que se llama PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Y bueno, y se autoabastece. España siempre ha tenido que importar prácticamente todo el petróleo que consumía, mientras que Venezuela no. Bien, lo que hizo Maduro fue subir una barbaridad de dinero, es decir, porcentualmente quiero decir, creo que un 1000% la gasolina de 91 octanos y un 6000% la gasolina de 95 octanos. En Venezuela, según tengo entendido, no se despacha gasolina de 98, son gasolinas menos refinadas. La clave está no en el aumento, que es muy grande aparentemente, pero luego la gasolina en Venezuela es virtualmente gratis. Estamos hablando de céntimos de euro. Llenar el tanque de gasolina en Venezuela es, a nosotros, a los españoles o a cualquier europeo, le parece algo de broma, que ya sabéis que llenar el depósito de gasolina es toda una historia. Sino porque en la última vez que se subió la gasolina se armó un cisco de mucho cuidado. Fue el famoso Caracazo, os lo contaba el otro día, que en Venezuela lo llaman el sacudón, y hubo, lo miré, personalmente fui a mirarlo, hubo 300 muertos, oficialmente reconocidos, miles de heridos. Bueno, fue una fractura nacional, una herida que tardó muchísimo tiempo en cerrarse, si es que alguna vez se ha cerrado. Los acontecimientos de febrero de 1989 en Caracas. Yo, que en aquel entonces tenía pues 15 o 16 años, lo recuerdo, no digo más, de verlo por la televisión. En aquella época obviamente no me interesaba nada relacionado con la política internacional, bueno, ni con la política nacional tampoco, pero recuerdo haberlo visto por televisión, lo que estaba pasando en Venezuela. La cosa es que la historia contemporánea de Venezuela quedó marcada de manera indeleble a raíz de aquellos acontecimientos, a raíz de aquellos sucesos tan luctuosos, del Caracazo, del sacudón. Y alfombró la llegada al poder de Hugo Chávez. Llegó al poder exactamente 10 años más tarde, en 1999. Las elecciones que ganó fueron a finales de 1998 y él tomó posesión en el 99. Y ya conocéis el resto de la historia. Ese mismo año, en el 99, se puso con una nueva constitución que aprobó en el mismo 1999, y la constitución bolivariana, la actualmente vigente en Venezuela, y hasta el día presente. Es decir, de mal en peor, la constitución bolivariana traía dentro de sí el régimen actual, que ha llevado a Venezuela a la parálisis absoluta, a una crisis sin precedentes, a que haya aparecido por primera vez probablemente en su historia el hambre. Quizá lo hubo en las guerras civiles que las fueron coleccionando los venezolanos durante el siglo XIX, o en la guerra de independencia, pero no se recordaba una crisis semejante. No olvidemos que Venezuela, a diferencia de los países europeos, no ha atravesado guerras mundiales durante el siglo XX, ni ha tenido grandes episodios de migración como se han tenido España, Francia, Alemania o el Reino Unido. Venezuela era una tierra de promisión a la que los españoles emigraban hasta bien entrada la década de los 70. Y era una cosa bastante común que un español de 20 años pues mirase a Venezuela en los años 50 o los años 60 como lugar de destino para reubicarse y hacer fortuna, y muchísimos de hecho la hicieron. De ahí que haya una comunidad de españoles tan grande en Venezuela y tan próspera, y sobre todo tan recién llegada, a diferencia de la comunidad de españoles que hay en Argentina o la comunidad de españoles que hay en Cuba,
que es más antigua, y estamos hablando de tercera, de cuarta, de quinta generación, la venezolana es relativamente reciente, por eso muchos han vuelto. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma. ¿Qué nos dice la subida de la gasolina? ¿Nos augura un nuevo sacudón, un nuevo caracazo? Yo personalmente lo dudo. La Venezuela de hoy es muy diferente a la Venezuela del año 89, la Venezuela del pacto de punto fijo, de Carlos Andrés Pérez, y no creo que la oposición quiera lanzarse a la calle, y más después de la victoria que obtuvo en las elecciones legislativas del mes de diciembre. Ahora bien, esto viene a reconocer, y ya lo dejé por escrito en Voz Populi, os invito a leer el artículo, viene a reconocer la derrota definitiva del chavismo. El chavismo como tal, el chavismo sin Chávez, pero chavismo a fin de cuentas. El chavismo, a diferencia del franquismo, ha sobrevivido, y ya podemos decir a estas alturas que ha sobrevivido con relativo éxito a su fundador. Por lo menos va a hacer ahora, en el mes de marzo, dentro de unos días. Van a cumplirse 3 años de la muerte de Hugo Chávez y son 3 años de gobierno de Maduro, de gobierno en solitario. Vale, sometido a una crisis brutal, pero de gobierno. Y nada nos lleva a pensar que en breve se vaya a terminar. A ver, yo creo que esta variedad del chavismo madurista durará lo que tenga que durar, que no será mucho. Es decir, no creo que se pase 15 años en el poder. Es mi opinión personal. Es especialmente patán este hombre y además se encuentra el país en la ruina más absoluta. Y esto tendrá que salir por algún lado. No soy venezuelólogo. Conozco el país, leo sobre él, conozco a bastantes venezolanos con los que siempre que coincido hablamos sobre su país y además me interesa personalmente por múltiples razones. Y una de ellas es por el experimento socialista que se ha llevado a cabo. Es el experimento socialista de nuestra era. Mi generación es la revolución socialista que ha vivido. Yo, la cubana, cuando nací ya estaba más que asentada y yo no he conocido otro presidente de Cuba más allá de los Castro, de Fidel primero y de Raúl después. Cuando nací estaba, por supuesto, el régimen del Este o el bloque del Este muy asentado y desapareció en el curso de mi vida, en concreto de mi adolescencia, de tal manera que la revolución venezolana me toca más de cerca a la gente como yo que estamos interesados en este tipo de experimentos políticos como son los del socialismo real. Así que algo sé, no soy un gran experto, pero lo suficiente como para poder opinar y como para poder seguir esto y ver por dónde va a ir. Mi opinión personal es que el madurismo solo le queda una opción y es ir disolviéndose poco a poco. Es decir, ir convirtiéndose en otra cosa. La otra, que sería cerrarse en banda, que es lo más probable que hagan conociendo al personaje y a los personajes que dirigen ese régimen, les va a conducir inevitablemente a una confrontación civil y no va a quedar otra. No sé si vendrá por parte de los militares, no sé si vendrá porque se terminará levantando la gente harta de escaseces, de morirse literalmente por falta de medicinas, de hambre. No tengo ni idea, no vivo allí. Es más, lo digo, nunca he estado en Venezuela. No conozco físicamente Caracas ni ninguna ciudad allí, pero por lo que sé. Y esto, para los que somos amantes de la libertad, pues es una buena noticia, que un experimento tan siniestro como el de Hugo Chávez y tan anacrónico llegue a su fin. Y además nos podría venir muy bien a los españoles en tanto en cuanto nos quieren meter una cosa muy parecida, no exactamente la misma, pero muy parecida aquí en España. Bueno, dicho esto, os invito a leer mi artículo, está en Voz Populi, publicado ayer, lo llevaré a mi página web esta misma semana, se llama El Madurazo y habla precisamente de esto y desarrollo las ideas con mucha más profusión. Entre tanto, este simple comentario de domingo, aquí os dejo y espero esta semana contaros muchas más cosas porque la semana viene caliente. Hasta la próxima.